Que el Señor te bendiga en este día Viernes Santo. Día en que conmemoramos, recordamos aquella historia donde Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Han pasado 5 días desde su entrada triunfal y justamente el 5 significa liberación. Y eso es lo que ocurrió allí en la cruz. La liberación del mundo, del pecado, de la muerte y de la condenación. Dando esa salvación Cristo cuando entregó su vida en la cruz. Hoy estaremos mirando 7 palabras que Él pronunció en la cruz, pero 7 palabras que involucran no solo el beneficio de la salvación, sino lo que Dios obró por ti y por mí, para que sigamos siendo bendecidos hasta el día de la eternidad. Escucha. La primera palabra que dijo Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hay 2 aspectos que quiero compartir contigo acerca de lo que dijo Jesús allí en la cruz. Y lo primero que quiero compartir contigo es que aún en su agonía, la única preocupación que tenía Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban sus enemigos. Pues el perdón era de hecho la razón por la cual estaba allí en la cruz. La palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, denotan el alma y el corazón de Dios. En su agonía Jesús expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya que estaba cumpliendo con la profecía que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53:12, diciendo: habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Desde el sufrimiento que estaba padeciendo en la cruz, Jesús intercedió por aquellos hijos del pecado y también lo hizo por cada uno de nosotros que hoy hemos decidido obedecerle y entregar nuestra vida a Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes acerca de esta expresión de Jesús es que en su oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con esto Jesús impactó en la vida de muchas personas, y ejemplo de esto lo podemos encontrar en el centurión romano al pie de la cruz. Al ver cómo Jesús murió, exclamó: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. También uno de los 2 ladrones crucificados junto a Jesús ejerció la fe en Cristo, el cual le prometió el paraíso. Lucas 23, desde el versículo 39 hasta el 43. Un miembro del Sanedrín se alineó públicamente con Jesús y poco más de un mes después, 3,000 personas en Jerusalén fueron salvas en un día. En la cruz, Jesús proveyó perdón para todos aquellos que quisieran creer en Él. Mateo 20:28 dice: Él vino para dar su vida en rescate por una multitud. Es por eso que cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en una respuesta a la oración de Jesús. Mi pregunta hoy para ti es: ¿estás valorando el sacrificio que hizo Jesús? ¿Estamos dándole el significado a esta expresión de Jesús en la cruz? Creo que cada uno de nosotros debería valorar ese sacrificio a diario. Creo que nuestro modelo de vida debería girar alrededor de tener en cuenta que lo que hizo Jesús por mí vale tanto la pena que necesito demostrarle mi agradecimiento a través de una vida santa, apartada del pecado. El no saben lo que hacen ya no es válida para aquellos que tenemos el conocimiento de Cristo. Ahora somos responsables de nuestras acciones y cada una de ellas tiene que ir orientada a glorificar el nombre de Jesús. Mi consejo hoy para ti es que inviertas cada minuto de tu vida y de tus días para agradar a Dios, para ofrecerle sacrificio con olor fragante. Usa todos los recursos que Dios te ha dado para glorificar a Dios, para estar en su propósito. Recuerda que cuando aún no éramos merecedores, fuimos perdonados por medio de Jesús allí en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra de Jesús en la cruz, una palabra de esperanza y de salvación. La encontramos en Lucas, capítulo 23, el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En estas pocas palabras
podemos condensar la mayor dicha de un hombre en el cual se encontraba entre las tinieblas y el juicio y pudo experimentar esa cercanía y ese amor y compasión de Dios. Jesús murió acompañado de dos desconocidos que posiblemente nunca le había dicho o habían escuchado una palabra del Maestro. Sin embargo, la historia es conocida, que a las puertas de la muerte uno de ellos tuvo temor de Dios y le dijo, allí en Lucas, capítulo 23, el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el cual, en aquel momento, instantáneamente, Jesús le dijo estas maravillosas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Permíteme compartirte 4 ideas de este pasaje tan extraordinario, de este pasaje de salvación, que sigue hoy tan real como hace más de 2000 años. La primera idea es que Jesús le dice hoy, indicándonos prontitud, el presente. Un instante de Dios puede cambiar la vida de cualquier ser humano y este hombre tuvo la oportunidad de escucharle decir a Dios por medio de Jesucristo que hoy estaría con él. Lo segundo, estarás. Señala seguridad, la certeza de confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra vacía. La palabra de Dios es una palabra de verdad. Dios cumple sus promesas. La tercera frase es conmigo, indicándonos compañía, relación, cercanía. El cielo es Jesucristo y la eternidad la vamos a compartir con Él. Este hombre experimentó esa cercanía de Dios. Y la cuarta frase, paraíso, revela gozo. Un gozo que no es circunstancial, que no está movido por nuestros sentimientos. Es un gozo que viene de Dios, es un gozo eterno. Este hombre estaba experimentando ese gozo que Dios nos da cuando nos acercamos a Él. Lo que perdió Adán en el Edén, este hombre lo recupera en la cruz. Este hombre sintió y experimentó la fuerza del amor que viene de un Jesucristo que estaba tomando su lugar allí en la cruz del Calvario. Estaba compartiendo con Él y le estaba dando entrada al mismo gozo que compartiría con el Padre. En el umbral de la muerte, cualquier persona se arrepiente. Y este hombre experimentó el arrepentimiento de sus pecados. Lo segundo que quiero decirte es que todos los días Dios sigue ofreciendo salvación al ser humano. Este hombre experimentó fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Pero este hombre creyó en Jesucristo, como dice la palabra del Señor en Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no verá al Señor. ¿Qué vio Jesucristo en este hombre? ¿Qué Dios pudo mover en este hombre? Lo mismo que hoy te sigue ofreciéndote a ti. Salvación, perdón y reconciliación eterna. ¿Dejarás a Jesús entrar en tu corazón? ¿Aceptarás su invitación que te sigue haciendo? Hoy, tuya es la decisión. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra pronunciada por Jesús en la cruz es una palabra de encargo y de amor filial, y nos ayuda a entender que como primogénito de María, Jesús legalmente estaba responsable del bienestar de su madre. Él personalmente se asegura de que ella tenga lugar donde vivir y comida para comer durante su ausencia física y viudez. Y le confía el encargo a su cuidado a Juan, el discípulo amado, quien toma esta comisión en serio.
Mientras reflexiono sobre esta tercera palabra de la cruz, empiezo a ver el intencional alcance del amor de Jesús. Aquí está muriendo en agonía, lijando por su respiración, y ve a su madre, la que lo consoló a través de todos los golpes y los moretones de su infancia, burlas y muchos desprecios. Y suponemos que venían a su mente estos recuerdos de niño, cuando corría en casa a su madre e instantáneamente se envolvía en su amor protector y reconfortante. Pero ahora, cuando la ve al pie de la cruz, desconsolada, llorando, afligida, su corazón completamente desbaratado, una vez más, en lugar de ser consumido por una preocupación incomprensible por su propio bienestar, se conmueve por ella, su madre, una viuda que sería conocida como la madre de un criminal crucificado. Jesús. La vida no será fácil para ella, y por esta razón es que Jesús se aseguró por el cuidado y la protección de su madre. A la vez, las palabras de Jesús a ella alientan nuestra fe. Es que nos demuestra los beneficios de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús le dice: María, mira a Juan como tu hijo, y a Juan, mira a María como tu madre, nos enseña cómo nuestras necesidades se encuentran una vez más que hemos dejado todo por seguirle a Él. Uno de los obsequios que Jesús nos dio desde la cruz fue la iglesia. Su cariño, generosidad, gracia sustentadora, esperanza más allá de nuestra familia. Y esto es un gran estímulo para nuestra fe, donde Él señala el significado y el rol que tiene la iglesia, como lo hizo en la relación entre Juan y María. ¿Y qué debemos de aprender nosotros como discípulos de Jesús en esta palabra de la cruz? Una, la responsabilidad del hijo a la madre continúa delante del corazón de Jesús. Amar a nuestra familia y cuidar de ellos. Dos, somos responsables de nuestras obligaciones familiares. El amor de Dios es incondicional, empático, es decir, nosotros debemos amar a los nuestros de la manera que Él nos ama a nosotros. Número 3, nos desafía a hacer lazos que unan y luchar por unidad en nuestra familia. Número 4, tenemos una responsabilidad grande con la iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la que ama y cuida al necesitado, y la que se preocupa por el desamparo y la consuela al afligido. Mostremos misericordia y seamos bendición a todo su pueblo. La cuarta palabra que Jesús dio fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la encontramos en San Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue crucificado a la hora tercera, eran las 9 de la mañana, o sea que la hora novena son las 3 de la tarde. Jesús lleva 6 horas crucificado, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de sufrimiento, 6 horas donde podemos ver el verdadero Dios como un verdadero hombre, sufriendo, padeciendo, física, moral, espiritual, mente, lo que tú y yo a veces pasamos en nuestra vida diaria. Ese momento en que Jesús expresa esas palabras era el clímax del sufrimiento, porque Él no solo padecía un sufrimiento espiritual, porque moriría como cualquier pecador, sino que pasaba un sufrimiento físico que era evidente, era muy visible, y también pasaba por un sufrimiento moral por ser crucificado como cualquier reo. Podemos recordar que junto a Él fueron crucificados 2 ladrones, quienes eran dignos de crucifixión. Jesús, con estas palabras, expresa la agonía de una súplica sin respuesta, que expresa la angustia que sintió cuando tomó sobre sí tus pecados y los míos. Pero también de esta expresión podemos sacar varias conclusiones.
Una de ellas es que no significa que una persona de la deidad haya sido abandonada por otra, sino más bien que en su naturaleza humana él pudo sentir el juicio y la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad, pero que por amor a ti y a mí él sufrió, soportó, aguantó todo lo que tuvo que pasar por nuestros pecados. También significa que su gemido de dolor y sufrimiento al tomar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, como lo dice en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. También podemos ver que Él no solo compartió nuestro abandono, sino que nos libró a nosotros de ese abandono. Sintió la angustia y la desesperación como cualquier hombre desamparado por Dios. Y en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir que todo el peso del pecado cayó sobre Jesús, y más sin embargo él continuó con su misión, con lo que había venido a hacer a la tierra. El grito de Jesús fue un grito de amor por la humanidad. Esto solo nos da a entender que tenemos un valor incalculable, que aunque Jesús haya pasado por el abismo más insondable, Jesús salió victorioso, fortalecido, y lo mejor es que salió consolado por Dios, y que gracias a este acto de amor hoy tú y yo tenemos la oportunidad de salvación, tenemos el gran regalo de la salvación, y que manteniendo nuestra fe también podemos salir victoriosos, fortalecidos y consolados por Dios, y teniendo la certeza de que nunca seremos abandonados por Él. La quinta palabra pronunciada por Jesús desde la cruz tiene relación con su necesidad física. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Desde su nacimiento en su vida y hasta su muerte, Cristo siempre cumplió la escritura. Nada ocurre por casualidad ni coincidencia, sino por plan divino. Las palabras de Jesús con relación a su sed desde la cruz fueron también cumplimiento de la profecía hecha respecto a su persona, como lo declara la Biblia en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre era utilizado para hacer morir los que eran crucificados de forma más rápida, a la vez que mitigaban los dolores de la crucifixión. Resulta muy interesante y hasta irónico que Jesús estuviera pidiendo agua. Él era el mismo que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. En Juan 4:10. El mismo que el último día de las fiestas de los tabernáculos, en Juan 7, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el mismo que, según nos dice el gran apóstol, Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto, como lo dice la Biblia en el primer libro de Corintios 10:4. Saben, en esta expresión Jesús expresó su sufrimiento no fingido: sed tengo. Ahora vemos que Cristo, la fuente de vida, tiene sed. Primero, la sed que sufrió Cristo fue para que nosotros jamás tengamos sed. Y estas palabras son reales. Segundo, Cristo es fuente de agua viva, para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. Tercero, Jesús tuvo sed por nosotros, para que tú y yo pudiéramos beber del agua de la vida. Cuarto, Jesús sacia todas nuestras necesidades y nos da de beber gratuitamente del agua que sacia la sed del alma.
Esta palabra la podemos concluir diciendo que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual, que siendo fuerte se hizo débil para darnos fortaleza, que estando en gloria se hizo humilde para llevarnos de su gloria, que siendo Dios se hizo hombre para que participemos de su naturaleza, que siendo pan pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual, que siendo la fuente de agua tuvo sed para que los que le buscan no tengan sed jamás. Hoy puede ser un buen momento que le digas a Jesús: te acepto como mi Salvador, te entrego mi corazón para que sacies mi sed espiritual. Dios te bendiga. Hoy estaremos viendo dos perspectivas similares acerca de una frase que fue dicha por nuestro Mesías en la cruz de Calvario: consumado es. Y hablo de dos perspectivas porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego koinés, porque este era el idioma que más se usaba en aquella época. Sin embargo, los actores principales eran judíos y tenían tradiciones y códigos muy diferentes a las demás naciones de la tierra. La palabra griega usada para la frase consumado es fue teletentai, que de acuerdo a su raíz primaria significa cancelar deuda. Esta palabra era también usada cuando un delincuente era arrestado y condenado por sus crímenes. Era una práctica común en la antigüedad redactar una carta de cargos en la que se enumeran todos los crímenes así como la pena que tenía que pagar. La carta de cargos era clavada en la puerta de la celda del reo y una vez que había terminado la condena, el carcelero le escribía teletentai en letras grandes. Esto le daba al reo una prueba de su libertad. En lo particular, esta imagen a mí me encanta, porque ella me acuerda lo que dijo Pablo en Colosenses 2 del 13 al 15, y dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por otra parte, la palabra que probablemente haya pronunciado el Mesías es la palabra kala, que es en el hebreo, que también puede ser traducida como terminar, acabar o consumar. Lo que tiene de especial kala es que es una palabra utilizada por el sacerdote en el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Tan pronto como el sacerdote mataba al animal, lo hacía manifiesto en el lugar del sacrificio y le declaraba a toda la multitud que esperaba afuera: kala o consumado es. La muerte de Jesús no fue un evento fortuito, porque en el mismo monte, aunque en el otro costado, Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, a su único Isaac. Allí Isaac cargó una pila de madera en su espalda para el sacrificio, y Jesús cargó la cruz donde lo iban a matar. Allí fue donde Abraham pronunció Yahweh Jireh, Jehová se proveerá, hablando acerca de ese cordero para el sacrificio. Pero fue exactamente Cristo ese cordero, el cordero que Dios había prometido. En ese día estaba en la cruz el Hijo de Dios, el postrer Adán, el profeta, el cordero de Pesa, que tenía la responsabilidad de recibir el juicio del Padre y redimir a todos los que creen en su sangre. Y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pronunció desde la cruz, delante de toda la multitud: consumado es. La séptima palabra que Jesús declaró en la cruz fue cuando dijo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Fueron palabras de un grito extraordinario de satisfacción, de confianza, de seguridad, de que había concluido una gran tarea donde había puesto todas sus fuerzas, todo su empeño, todo su corazón por tal de salvar la humanidad y así cumplir la voluntad de Dios y la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Allí estaba Jesús en la cruz del Calvario, expresando la confrontación entre la vida que Él es en sí y la muerte, que es lo que nos había legado el pecado. Aquel día Jesús estaba diciendo con esta palabra:
Muerte, yo no te pertenezco. Yo soy triunfador. No te enseñorearás de mí, no me tocarás y jamás me vencerás. Las palabras de Cristo rasgó y destrozó el imperio de la muerte, ese dominio total sobre toda la naturaleza caída por consecuencia del pecado. Esa declaración fue una declaración soberana y nos indica de que Dios reina sobre la vida, en la vida, pero a la vez Dios reina en la muerte. Él tiene toda autoridad y es por eso que declara allí Mateo 28, toda autoridad y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús adquirió esa potestad, asumió esa potestad. Él tiene esa potestad el día que venció la muerte. Es una palabra profética de poder, de asombro, que rompe y quiebra el aguijón de la muerte sobre la vida del ser humano. Es decir que Jesús nos legó su autoridad para bendecirnos y Cristo se enseñoreó de la muerte. La muerte no se enseñoreó de Él. La muerte quiso dominar como a toda persona domina y está en términos de vida. Pero Jesús aquel día en la cruz, habiendo dicho esta palabra, Padre, en tus manos encomiendo, entrego mi espíritu, es la palabra que culmina todo y entrega su voluntad a la voluntad del Padre, como diciendo, ya está todo realizado. El imperio de la muerte fue cautivado, fue sometido, fue totalmente irrumpido de tal manera que Jesús la dominó, Jesús declaró esa victoria, Jesús venció, Jesús conquistó, y no solamente eso, sino que Él no se entregó a la tumba con todos sus procesos de corrupción. Por eso la palabra declara y dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y declara más bien y dice, más gracias sean dadas al Señor Jesucristo, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más dadas sean gracias a Jesús que obró por nosotros para bendecirnos. Más gracias sean dadas a Dios porque Él demostró de que nos ama y demostró que esa palabra de entrego mi espíritu implicaba que Jesús dominaba en el cielo y en la tierra, que nada de lo creado, nada de lo que había dañado al hombre de aquí en más, desde ese día, podía dañar e irrumpir para causar daño, terror o desesperanza. Era una palabra de esperanza, porque nosotros a través de Jesús podemos entregar también nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro aliento de vida y encomendarlo al Padre, aquel que nos ama, a nuestro Creador Dios, aquel que nos aguarda en la vida eterna y más aún con aquellos que ya también nos han antecedido, creyendo y partiendo en Cristo Jesús. Es decir que el aguijón de la muerte sencillamente puede ser algo temporal, pero ya ese aguijón de la muerte ya sí está siendo, ya fue concluido, ya fue cerrado, ya fue quebrado por medio de Cristo Jesús. Jesús declara con esta palabra lo que dice el apóstol Pablo posteriormente, inspirado en Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese Jesús extraordinario, que dominó la esclavitud de la muerte, que dominó y conquistó todas aquellas cosas que podían hacer daño a nuestra vida. El primer Adán, ¿se recuerdan? Que pecó, era un espíritu viviente. Pero el postrer Adán, Jesús, es espíritu vivificante, aquel que imparte, que da vida, que da perdón, que inaugura el reino de Dios para establecernos en la eternidad con Cristo. Tú puedes ser parte de esta bendición. Tú puedes ser parte de estas personas que creen en Jesús y le dicen, Señor, yo no solo entrego mi espíritu en tus manos, sino yo entrego y pongo mi vida en tus manos para que me conduzcas aquí, pero el día que tenga que partir, me lleves a tu eternidad. Por eso es tiempo en que comiences a pensar en lo que Jesús está haciendo, hizo y aún hará por ti, porque es tiempo no solo de volver, de comenzar y a la vez de continuar viviendo con Dios y para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una vez más repito las palabras del apóstol Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé vencedor. Vive en el triunfo de Jesús. Sé bendecido y continúa tu vida bendecido desde aquí hasta la eternidad. Que Dios te bendiga. Cree ahora y ábrele tu corazón a Jesús.